tu bondad y tu misericordia nos acompañen en este día, Padre, y que tu palabra también traiga esperanza a nuestro corazón y a nuestra vida, Señor. Ministranos a través de ella, Padre. Que esa palabra traiga vida sobre tus hijas y tus hijos, Señor, y todos juntos podamos experimentar de tu grandeza, de tu amor y de tu bondad infinita, Padre. Muchas gracias por amarnos, muchas gracias por sostenernos, muchas gracias por levantarnos, muchas gracias porque yo sé que manifestarás tu gloria en medio de todas las cosas, Señor. Por eso te alabamos, por eso te bendecimos, por eso descansamos en ti, Señor. Háblanos en esta mañana con tu palabra, Señor, y permítanos disfrutar de ella y ponerla en práctica, Señor, como un consejo, Señor, que viene de parte tuya, Padre, pues lo necesitamos, Señor. Eres fiel, eres precioso, eres maravilloso, eres Dios de vida, eres el aliento de vida para tu pueblo, Señor. Muchas gracias, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, qué bueno poder estar esta mañana. Yo sé que esa presencia maravillosa de Dios está contigo, Él no te va a dejar, que Él cumplirá su propósito en ti, como está escrito en la palabra, y que cada día le vamos a conocer de una manera mejor, de una manera diferente, pues ha mostrado su favor y lo hemos visto y lo seguiremos viendo, porque poderoso es Él para hacer todas las cosas. Y yo quiero continuar el tema que hemos venido tratando en estos días, que es algunos consejos para enfrentar los tiempos de crisis, los tiempos difíciles, pues es el diario vivir que tenemos y no podemos desalentarnos ni permitir que la fe decaiga o que la incredulidad invada nuestro corazón, sino que aprendamos por medio de la palabra y por medio de ejemplos de hombres y mujeres que quedaron escritos en la bendita palabra de Dios, cómo enfrentaron estas situaciones difíciles. Y hemos estado en 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. A veces podemos compartir todo lo que dice este pasaje en una sola enseñanza, pero me he propuesto sacar algunas lecciones espirituales que nos sirven a nosotros, como esta viuda, cómo esta mujer pudo enfrentar la situación y salir de un momento de crisis familiar, de crisis emocional, de crisis económica, y tantas cosas que se piden, porque nos deja una enseñanza tan preciosa y es parte de lo que en esta semana yo he venido compartiéndoles y que ha sido de una bendición para mi vida. Permítanme, voy a leer para contextualizar quizás por algunas personas que nos están acompañando en este día, y yo siempre les recomiendo que si es posible tengas una Biblia en tu mano o la leas. A lo mejor tiene alguna aplicación con la lectura de la palabra en el teléfono, en el computador, qué sé yo, pero que tú puedas mirar lo que dice la palabra y puedas comprender que simplemente no me lo estoy inventando, sino que vemos en los procesos que ellos vivieron y cómo salieron adelante, pero sobre todo cómo Dios utiliza diferentes recursos para ayudarnos en esos tiempos de crisis. Porque algo que hacemos, y es parte de los consejos que les he estado compartiendo de este pasaje, es que muchas veces en medio de la crisis cometemos errores porque no sabemos esperar en Dios. Y voy a leer a partir del versículo 1, los primeros versículos de 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice: una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Ha venido el acreedor para tomar 2 de mis hijos, dice la palabra, por siervos, por esclavos, dice en alguna versión. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Esto lo estuvimos meditando ayer. Declárame qué tienes en casa. Ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija de aceite. Ahora vienen las instrucciones. Versículo 3 de 2 Reyes, capítulo 4, dice: y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Y luego entra y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Versículo 5 dice: y fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba aceite.
Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino luego ella y lo contó al varón de Dios, a Eliseo, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ahora, este pasaje es maravilloso y le he dicho que hay lecciones espirituales que podemos sacar bien interesantes, porque le recuerdo algunas de las cosas que les he compartido como un recuento, como un resumen. Es que cada vez que pases por crisis, tenga cuidado de no cometer locuras, de no apresurarte a hacer las cosas, sino que en lo posible tenga control de tus emociones. Cuando las emociones están alteradas a causa de las crisis, de los problemas, de dificultades que nos sorprenden, cuando son cosas que ya sabemos que van a venir, nos preparamos, pero hay cosas que suceden de un momento a otro, pérdidas que no alcanzamos a asimilar y que nos cogen por sorpresa, pero qué bueno, y es algo que nos enseña a través de esta mujer, está de luto. Ha perdido a su esposo, que era un siervo de Dios, un hombre que según el testimonio de ella era un varón justo delante de Dios, pero le dejó unas deudas. Yo no sé si la deuda fue en el tiempo que le estaba, o como sucede en muchas cosas, que es una vivencia que tenemos cuando parte un ser querido, quedamos endeudados por muchas cosas y sentimos que la vida se nos acaba porque quizás ha sido el proveedor o ha sido la persona que siempre ha estado a nuestro lado, o siempre nuestros seres amados llenan un lugar, ocupan un lugar especial en nuestro corazón, en el desarrollo de nuestra vida, y sentimos que la vida se nos desborona, y es allí donde comenzamos a cometer locuras. Y esta mujer, hay cosas que no dice el pasaje, pero que por lógica tuvieron que haber ocurrido. Ella sabía a quién recurrir. En ese tiempo había en escuelas de profetas, las inauguró Samuel, y Eliseo, que era una parte de los quien había recibido el legado para continuar ese ministerio y esa escuela de profetas, de siervos de Dios, si lo podemos entender de otra manera, estaba a cargo, y ella acude a quien le puede ayudar, primero a Dios. Tal vez le preguntó, y era lo que le decía ayer, y quiero reiterar esto, porque después de que estuve compartiendo la palabra ayer me quedé meditando, porque es un principio bien importante. A veces le contamos las cosas a la primera persona que hallamos y no hay una solución, pero qué bueno, porque yo creo, no lo dice la palabra, pero me imagino que esta mujer, que ni siquiera dice cómo se llamaba, a lo mejor primero le pidió a Dios a quien tenía que recurrir. Cuando tú entras al secreto de Dios y te refrenas de no ir a cometer locuras, ni a decir barbaridades, ni mucho menos a maldecir su vida, ni a hacer cosas contra Dios, sino que más bien le preguntas, Señor, ¿a través de quién me quieres ayudar, Señor? ¿A quién tengo que recurrir? Y créame, mi hermano, mi hermana, que en la sabiduría de Dios, en la dirección de Dios, Él te va a poner en el corazón o te va a colocar en tu camino personas a través de los cuales Dios te va a bendecir. Y esto es lo que hace esa mujer, recurre a Eliseo, al profeta Eliseo, al varón de Dios, dice este pasaje, para que le dé instrucciones, que inclusive algo que resaltaba en el día de ayer es que la expresión de Eliseo parece que no fue de muy buena voluntad, porque ella dice, yo no tengo cómo ayudarte. Los siervos de Dios, los sacerdotes del Antiguo Testamento no tenían propiedades. Ellos vivían de las ofrendas, de las ayudas que el pueblo le daba. Lo puede encontrar usted todo en el Antiguo Testamento. No tenían una propiedad, podían tener lugares, pero realmente no tenían recursos. Por eso él dice, ¿qué te haré yo? Como una solución inmediata él no podía hacerlo. Pero quizás en medio de esa oración y en esa comunión especial que Eliseo tenía con Dios, a lo mejor Dios le hace la pregunta, que es lo que quiero como sacar de este texto. Pregúntele a ella qué tienes en casa. Y justamente esa es la pregunta que le hace a esta mujer, a esta viuda.
que tienes en casa. Igual la respuesta inmediata de ella, tal vez es una pregunta que ella no esperaba. A lo mejor estaba esperando que de algún recurso le pidiera a otra persona, a las influencias que tenía Eliseo, a lo mejor con el rey, con los sacerdotes, con alguno de la escuela de profetas que tenían, qué sé yo, con algún familiar. Pero ella se queda a lo mejor viendo la mano de él, pero la solución, y es parte de lo que compartíamos ayer y es parte de lo que quiero compartirte hoy, mi hermana, mi hermano, es muchas de las cosas para salir de las situaciones que estamos viviendo, Dios ya la colocó en nosotros. La primera reacción de ella es diciendo, tu sierva no tiene ninguna cosa, no tiene nada. Tal vez muchas veces nos sentimos así, buscamos y solamente vemos el problema, vemos la crisis, vemos la necesidad, pero tal vez cuando ella está hablando me ha ocurrido y creo que le ha ocurrido a muchas de las personas que me están escuchando, a lo mejor cuando están dando una respuesta, parten de lo lógico, de lo natural, pero mientras están hablando se acuerdan de que sí hay algo. Y esto es lo que acontece con esta mujer. Ella dijo, dice el versículo 2 de ahí, Segunda Reyes capítulo 4, tu sierva no tiene ninguna cosa tiene. Y se acuerda que sí tiene una vasija de aceite. Dice, lo único que tengo es una vasija de aceite. Esa era la fuente a través de la cual Dios la iba a bendecir. Y no se había dado cuenta. ¿Cuánto tiempo tendría esa vasija de aceite? Tal vez podemos decir en una interpretación rápida, a lo mejor era lo último que tenía para cocinar, o era lo que había guardado. Permítame hacerlo, no voy a forzar el pasaje, pero pudo haber ocurrido que ese es un aceite que ya guardaba, no lo dice la palabra, me estoy imaginando, algo que estaba guardando como recuerdo del esposo. Acuérdense que el pasaje está diciendo que el esposo de ella era uno de los que servían a Dios y generalmente utilizaban el aceite. A lo mejor lo tenía como un recordatorio, no es el pasaje, me estoy imaginando, pero pudo haber pasado, y lo tenía muy guardado y no que lo quería tocar. Es más, no era si era un aceite de unción, si era un aceite especial, a lo mejor no quería ni siquiera gastarlo porque era lo último que tenía o era un recordatorio. Hay recordatorios que muchas veces tenemos guardados nosotros, que puede ser la fuente de bendición o lo que Dios tiene para sacarnos de la crisis, pero que nos da por algún sentimiento lo guardamos. Y en este caso, no lo dice la palabra, por esto lo estoy tomando de esa manera. Y él le dice, mire, toma ese aceite. Y él le dijo, comienza a actuar. Ve, dice ahí la palabra, ve y pide para ti vasijas prestadas de tu vecino. A veces una de las recomendaciones que hacemos como un consejo es que no te metas en deudas. No pidas más cosas prestadas porque hay gente que hace un préstamo para tapar una deuda y a veces van abriendo un hueco mucho más grande. Pero cuando Dios se está dirigiendo y cuando Dios se quiere glorificar, a veces nos da instrucciones que no estamos a veces tan dispuestos a hacer. Hay gente que es tan orgullosa que no quiere mostrar la necesidad, inclusive con necesidades obvias. Dios envía a una persona y le pregunta, ¿qué te pasa? ¿O cómo estás? Normalmente decimos bien, pero nuestro corazón está herido, nuestro corazón está sangrando, hay una cantidad de necesidades y no queremos o tapamos lo que está pasando en nuestra vida. A lo mejor Dios envía a esa persona, igual tú miras los relatos de Jesús en el Nuevo Testamento, lo que está escrito en los 4 evangelios al menos, inclusive en el ministerio de Pablo, también escribiendo a las iglesias y las experiencias que tenían y que quedaron escritas en el libro de los Hechos. Siempre Jesús le preguntaba a las personas, ¿qué quiere que yo haga? Para eso hay que reconocer una necesidad. Esta mujer está manifestando una necesidad, pero también el profeta le está diciendo, mire, en tu casa te vas a dar cuenta que hay una vasija de aceite, con aceite, una sola vasija. Ahora comienza a actuar. Dios nos ha dado un poder especial a cada uno de nosotros que muchas veces ni siquiera lo utilizamos. Y él le dice, mire, haga lo siguiente, vaya y pida
vasijas prestadas a todos tus vecinos. Tal vez en nuestro razonamiento, si a nosotros que tuviéramos bien endeudados y todavía nos dicen, vea, siga pidiendo prestado. Tal vez dirían, pero ¿cómo voy a seguir pidiendo prestado? Pero es que esta instrucción no viene simplemente de una persona, sino es una instrucción de alguien que está recibiendo un mensaje de Dios, una dirección de Dios para la vida, para la familia y para la salvación de los hijos de esta viuda. Vaya, pide prestado. ¿Sabe que eso es uno de los consejos que también tenemos que tener en cuenta? Uno, tenga cuidado, no cometan locura. Dos, busca a Dios como quien te va a ayudar. Y lo tercero es, vamos a tener que dejar a un lado nuestro orgullo. Y el hecho de pedir prestado en la dirección que le está diciendo el profeta no es fácil. Y a esta mujer justamente le está diciendo, ve y pide vasijas no pocas prestadas a todas tus vecinas. A lo mejor a las mismas que le estaba debiendo, a lo mejor tenía una deuda también con ellas. Pero tiene que, digo yo, a lo mejor en nuestro orgullo podemos decir, pasar por la vergüenza de que nos presten vasijas. Tal vez ella no sabe lo que va a ocurrir. Porque muchas veces tenemos que comenzar a caminar en fe dentro de las instrucciones que Dios nos ha dado. Y a veces pienso, ¿cuántas instrucciones nos habrá dado Dios para salir de las crisis, de los momentos difíciles? Y no lo hemos hecho. ¿Cuántas cosas, cuántos consejos de parte de Dios nos habrán dado? Y a nosotros nos habrán parecido locuras. Simplemente porque no hemos aprendido a consultar a Dios, ni a esperar a Dios, ni tenemos una disposición para obedecer a aquellas instrucciones que Dios nos está dando. Qué importante, mi hermano, mi hermana, tener, o mejor, recibir esas instrucciones y ponerlas en práctica. A veces Dios nos da advertencias y se adelanta las cosas que nos va a pasar, pero en nuestra dureza de corazón muchas veces no tenemos en cuenta esos consejos. Y después de que estamos en problemas, en dificultades, nos acordamos de las instrucciones de Dios. No hay nada más lindo, más precioso, más hermoso que aprender a depender de Dios, que en medio de las crisis, de los problemas, de las dificultades, el primer recurso antes de ir a golpear puertas es decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? Dios le da instrucciones a través de Eliseo a esta viuda para que con eso que tiene, una vasija de aceite, vaya y pida prestada las vasijas no se iban a multiplicar. Es un milagro hecho entre la obediencia que tenía que hacer esta mujer, pero también es interesante que involucra a la familia. Y esto me llama a la unidad. Y hay un principio espiritual que a veces nosotros rompemos frecuentemente. Y dice la palabra que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en cualquier cosa, os será hecho por nuestro Padre Celestial, lo dijo el Señor Jesucristo. Y a veces simplemente comenzamos a decir, pero es que yo quiero hacer las cosas solo, yo no quiero depender de nadie. Muchos de los milagros que Dios hace en nuestra vida nos llama a trabajar unidos. En la familia Dios siempre trabaja unidos. Queremos ver la bendición de nuestros hijos, de nuestras hijas. Queremos que nuestros hijos crezcan espiritualmente. Queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, el esposo, la esposa, conozcan realmente a Dios. Involúcrenlos en los tiempos de crisis de acuerdo a la dirección de Dios y hagan las instrucciones de lo que Dios está diciendo. Ese mismo Dios que le está dando a través de Eliseo las instrucciones a esta mujer es el mismo Dios en que hemos creído. Y la palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el Dios que tiene una palabra de dirección que nos va a ayudar a salir adelante en medio de aquellas cosas que tenemos que resolver. Pudiera darte testimonio de muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida. Pero quiero mirar a través de este pasaje. El consejo es, mire, vaya y pida muchas vasijas prestadas a tus vecinas. No le dice cuántas. Simplemente dice el versículo 3 de ahí de Segunda de Reyes, capítulo 4, Eliseo le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos.
vasijas vacías. No pida aceite, pida vasijas vacías. Y le dice, no pocas. La fe y el milagro va a ocurrir de acuerdo a la forma como nosotros comencemos a caminar. Hay otros pasajes que nos podían ilustrar también. En alguna ocasión el mismo Eliseo, cuando uno del rey está enfermo, y él le dice que toma las saetas, toma las flechas y golpea la tierra para derrotar, toma las flechas y golpea contra el piso, contra la tierra, como una indicación de las veces que va a vencer al enemigo. Y el rey lo que hace es golpear 3 veces únicamente. Y viene la palabra inclusive a través de Eliseo y le dice, si hubieras golpeado más veces, habría destruido a tus enemigos, mas como lo golpeaste 3 veces y te detuviste, solamente 3 veces lo va a derrotar. ¿Sabe qué es lo importante, mi hermano, mi hermana, en todo nuestro caminar con Dios? Que aprendamos a tener en cuenta las instrucciones que Él nos da. Porque en esas instrucciones que Él nos da, vamos a ver los milagros y el nombre del Señor va a ser glorificado. A veces el temor, a veces la desconfianza, a veces el orgullo, a veces la dureza de corazón impide lo sobrenatural de Dios que tiene para nuestras vidas. Y yo me hago siempre una pregunta y te hago esta pregunta de reflexión. ¿De qué sirve caminar con un Dios todopoderoso si cuando Él quiere manifestar su gloria sobre nosotros no prestamos atención a sus instrucciones? Yo sé que en muchos de los casos de mis hermanas, de mis hermanos, Dios nos ha dado consejo. Hoy, en lo que leíamos en el Salmo 145, en una de las promesas que leíamos, el Señor sostiene a todos los que caen. Y a veces vivimos en desconfianza y no podemos desarrollar nuestra vida espiritual porque dudamos de las promesas de Dios. Si has creído en un Dios vivo, en un Dios todopoderoso, te va a dar instrucciones sobrenaturales que lo único que nos corresponde a nosotros es caminar sobre esas instrucciones, aunque no veamos el milagro. Tal vez la casa se llenó de vasijas, no dice cuántas vasijas pidió prestada, no sabemos cuántos vecinos tenía ella, a lo mejor no era un pueblo tan grande, pero le pidió esas vasijas y ella cierra la puerta y hace conforme las instrucciones de Dios y comienza a ocurrir el milagro. Vuelvo y te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿qué instrucciones te ha dado Dios que tú no has puesto en práctica? ¿Qué estás esperando para poner en práctica los consejos que Dios te ha dado? Créame que nuestra vida sería totalmente diferente si creyéramos realmente a la palabra, si camináramos conforme a las instrucciones que Dios nos da. Y he conocido a personas a las cuales Dios ha sido tan especial que le ha dado instrucciones tan precisas, pero se han detenido y están esperando. A lo mejor muchas veces decimos, no, es que no es el tiempo de Dios. Y estamos igual que cuando Moisés está hablándole a Faraón en una de las plagas, la plaga de las ranas creo que es. Y Moisés le dice a Faraón, tú me puedes decir cuándo quiere que ores para que estas ranas se vayan. Y él dice mañana. A veces decimos mañana voy a hacer lo que Dios me está diciendo, cuando necesitamos con prontitud ver ese milagro, para que el nombre del Señor sea exaltado, para que nuestros hijos, para que nuestra familia, para que las personas que están a nuestro lado tengan esa plena confianza en Dios. No solamente con palabras ellos van a creer, sino con los hechos sobrenaturales que Dios está dispuesto para hacer en tu vida. Yo te desafío, mi hermano, mi hermana, a través de este pasaje, a que le creas a Dios. Dios te da instrucciones, de seguro Él ya lo ha hecho. Y a lo mejor tú estás postergando muchas cosas de las instrucciones que Dios te ha dado. Y a veces sufrimos las consecuencias por no hacer caso a lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Quizás hemos dejado pasar el tiempo. A lo mejor hay milagros que ya hasta los perdimos porque no escuchamos en el tiempo aceptable, en el momento en que Dios quería hacer todas las cosas. Pero qué bueno que tenemos un Dios que nos comprende, que nos ayuda, un Dios que nos da oportunidades. Y yo creo firmemente que Dios sigue hablando a nuestro corazón. Él no desecha a nadie. Él dice, el que viene a mí no lo echo fuera. Te recibe con los brazos abiertos, te restaura. Y quizás solamente lo que Él espera es que tú simplemente
tengas en cuenta el consejo y comiences a orar y a trabajar, a mantener el control en medio de la crisis, a esperar en Dios, a acudir en Él y que Él te indique a través de quién o de quiénes quiere bendecirte. En este caso le está dirigiendo a través de Eliseo, el profeta, pero también está utilizando a los vecinos para salir de la crisis, para multiplicar lo que ella ya tenía. ¿No te parece maravilloso lo que Dios hace? Y yo a veces le digo, Señor, si lo hiciste con esta viuda, lo va a hacer conmigo. Si lo hiciste conmigo, Señor, lo va a hacer con mis hermanos, con mis hermanas, con todos aquellos que ponen su confianza, que creen en ti, que caminan de acuerdo a tu consejo. ¿Qué tal sonamos en estos momentos y le decimos, Padre, qué hermoso es estar contigo, qué hermoso es saber de que tú no desechas a nadie, saber que estas historias, Señor, estos testimonios que quedaron escritos en la palabra, nos aumentan la fe y nos desafían a creer en un Dios todopoderoso, en un Dios vivo, en un Dios que nos abrió camino, que nos acercó a través de Jesucristo, que nos ha perdonado y que tiene disposición y se goza en bendecirnos, Señor. Queremos tener vidas bendecidas, dirigidas, Padre, que se cumpla lo que dice Juan 10:10, que tengamos vida y que tengamos en abundancia, Señor. Y que aprendamos a dar testimonio de tu grandeza, de tu amor, por los hechos sobrenaturales que tú haces en cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos a movernos en fe, ayúdanos a esperar en ti y ayúdanos, Señor, a ser obedientes, Señor, y a disponernos para ti. Yo te alabo y te bendigo por cada persona que nos escucha, Señor, por este tiempo, Señor, y por las cosas que vas a hacer en estos días, Padre. Muchas gracias, Señor. Esperamos en ti. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo. Él no te va a dejar. Es el Dios Todopoderoso. Le hablo su pastor Irlande Los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.